Hola a todos, estoy muy contenta de tener aquí en Secoart a Jesús Alvarado, que es uno de nuestros grandes escritores vivos de Durango, que pues su currículum pues es bastante ya largo, una gran trayectoria en las letras. De los más célebres que recuerdo pues es el del Premio Binacional de Novela. Sí, Jesús es narrador y me dices que tienes otro premio de ensayo más reciente. sí, tengo hace un par de años, precisamente hoy hace 2 años nos avisaron de un premio en 2018, un premio internacional. Digo nos avisaron Ujú. porque fue en En coedición, coedición. digo Colaboración. colaboración Ujú. con el doctor Fernando González Luna, un académico de la educación. Tuvimos un premio internacional de ensayo en Chile, Ujú. entre Chile y Perú. Organizaron ese premio de ensayo sobre inclusión educativa y ahí nos dieron ese premio internacional. Y bueno, también he estado publicando reciente cosas un poco más académicas de literatura y de educación, que es lo que me da para comer y para vivir. Pues sí. Pero además, pues Jesús también ha estudiado la obra de grandes duranguenses. Es por eso que hoy que estamos en el mes en el que se festeja un aniversario más de la fundación de Durango, pues se nos ocurrió, aparte de hablar de escritores, en este caso de escritoras duranguenses, vincularlo con este proyecto que tenemos en Secoart, que es el de el proyecto de Crónicas Raras, que hace alusión a este libro de ensayos de Brenda Ríos, donde Brenda habla de todas estas escritoras como raras a lo largo de la historia. Entonces quisimos ver cuáles escritoras de Durango, Jesús que es un conocedor de la literatura duranguense, cuáles podríamos un poco meter en esta denominación pues yo diría que, pues sí, obviamente escritoras raras, pero eran como mujeres raras, ¿no? En sí, mujeres muy, muy peculiares. Y pues me gustaría que empezaras hablando de María Elvira Bermúdez, que es una obra a la que le has dedicado mucho tiempo de estudio y que es muy poco conocida, que vale la pena que la conozcamos. Sí, yo creo que primero tendríamos que acotar lo que entendemos Por por raro. rareza, Ujú. por lo raro, porque para mí, y esa es una teoría que tengo, digo teoría que tengo porque no lo he leído en otro lugar. Ajá. Tal vez esté escrito, pero yo no lo he leído. Sí. Entonces yo creo, porque me he dedicado mucho tiempo también en esto, a la formación de escritores, a dar talleres, Sí. a trabajar con nuevas voces. Hace mucho que no, pero durante mucho tiempo tuve taller abierto para jóvenes, para gente que quería iniciar en la escritura. Yo creo que todos iniciamos con la rareza. Mm. Ese es el asunto, que todos iniciamos con rareza. ¿Por qué? Porque en esencia somos raros. Ujú. Raros, Sí, ah, no sé si partiendo de esta, y bueno, en realidad pues la rareza sería algo muy profundo artísticamente, porque el eh, arte es eh, la singularidad, la eh, anomalía, sí, ¿no? es más humano. Ujú. O sea, necesitamos empezar por, yo creo, tomar como punto de partida lo humano. Y sabes, Porque, yo te veo en esto que estás diciendo muy tocado por lo de la inclusión, o sea, por este tema sí, 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 porque de esas diferencias, de esas rarezas, a sí, final de claro. cuentas estamos hablando de la diversidad. Ujú. Ah, Sí. todos iniciamos con una rareza, somos Ujú. raros. Ujú. Digo, tenemos elementos que nos caracterizan Que hacen, como género humano, como género masculino, femenino, pero dentro de nosotros, más allá de lo físico, iniciamos con una rareza. Y sí me interesa mucho porque creo que es un principio de la literatura, no solamente de provincias, sino también de las capitales, de las grandes capitales, que esos términos ya son caducos, ¿verdad? Pero de todos modos, si vamos a Durango y decimos somos raros, sí somos sí raros. somos raros, No sí. nada más, y este término de rareza, sí quiero como punto de partida dejar claro que no es algo que nos distingue
para bien, nos puede distinguir para bien o para mal, ¿verdad? O sea, no nos hace especiales, pues. Porque luego también cuando se habla de rarezas, ay, es que es especial. Todos somos especiales, como punto de partida, todos somos raros. ¿Por qué? Porque venimos de ciertas experiencias de vida que nos marcan y somos distintos. Esto tendría que ver con como lo acabas de decir, con lo inclusivo, ¿verdad? Con la diversidad de la condición humana. Pero tiene que ver también porque desde ese punto de vista escribimos. Totalmente. Desde ese punto de vista escribimos, pero ¿qué es lo que pasa con alguna gente? Yo he platicado con escritores que se me hace genial lo que escriben, llegan con cosas extraordinarias porque lo están platicando desde su rareza, desde sus particularidades. Y eso cuando empiezas a descubrirlo es extraordinario. Pero ¿qué pasa luego con estos escritores que empiezan a leer a los clásicos, que empiezan a leer a otros autores? Quieren hacerse intelectuales. Se quiere hacer uno intelectual. Entrar a la normalidad, ¿no? Pues, exactamente. Entonces dices, para ser buen escritor debo escribir como tal, o debo hacer como tal. No, hacerle caso al canon. Sí. Claro. Y entonces lo que creas es pastiches, falsos pastiches. Entonces yo lo que creo, y vamos a ver ahorita más al rato a Nelly Campobello y con María Elvira, creo que cuando conservas esa rareza, conservas esas particularidades, es cuando tu literatura explota. Por supuesto tienes que leer a los clásicos, ¿verdad? Y tienes que ir a la literatura, tienes que conocer las técnicas, pero nunca debes de perder esa rareza. Yo conocí un escritor, no voy a decir nombres porque ustedes lo conocen, sale mucho en la tele, de Durango. Ya van puedo decir datos, si vive en tal calle, que platicando con él me cuenta historias extraordinarias. Sí. O sea, empieza a platicar de su infancia, empieza a platicar de su vida. ¿En qué municipio? No, porque entonces sí, ya saben quién es. No nada más él, son personas cercanas. Sí. Lo he platicado también con Everardo, por ejemplo, que él no ha perdido ese espíritu. O sea, yo lo que les digo es que esas historias que traen, que cuentan, que esas las recuperen en la literatura. Pero lo que te pasa es que quieres cooptarlo, porque se te hace, por ejemplo, en los casos aquí de los municipios que tenemos, hay historias extraordinarias, hay cosas extraordinarias. Y sí, somos raros que en comparación con los otros, porque cada quien es distinto y trae otras historias. Entonces, eso es lo que digo. En el caso de Nelly lo explotó en cartucho. Sí, ella habló desde la voz original. Oye, ahorita escuchándote, siento que me estás hablando de lo que le pasó a Nelly Campobello. Pero luego lo que pasó es que quiso exactamente, luego lo que quiso es escribir como los demás. En las manos de mamá ya empezó a hacer otra literatura en otros textos. Y bueno, Juan Rulfo escribe de manera extraordinaria de lo que él escuchó, de lo que él vivió. Entonces no lo acordas, pero por ejemplo en poesía sí pasa mucho aquí, que luego ya quieres escribir como los grandes poetas y entonces callas la voz que traes ahí dentro y eso pasa. Entonces creo que tenemos que seguir conservando eso. Bueno, en el caso de María Elvira, yo creo que su rareza viene no necesariamente por la voz. Ella se distingue en su tiempo por dos cosas. Primero, por su carácter de mujer, totalmente desde un punto de vista totalmente machista, misógino, falocentrista. Se desclasifica un poco a la mujer dentro de la literatura policíaca. Estaba, por supuesto, Agatha Christie, también una ave rara. Pero en México pues no había. En México había escritores que se dedicaban a la novela policíaca. Está Bernal con el complot mongol. En el tiempo de María Elvira había muchos hombres que se dedicaban a la policíaca. No, de por sí era una rareza de rarezas, ¿no? Sí, de por sí la novela policíaca casi no la practicamos en México. En México, que es extraordinario.
Y bueno, esta novela que más que ser novela policíaca o texto policíaco, el de María Elvira es texto detectivesco. Un mucho, más que un poco, un mucho en la tradición de Conan Doyle, de El sabueso de Baskerville, más en esa línea. ¿Por qué ya no hace tanta novela policíaca o novela negra como lo hacen en Estados Unidos? Y quizás le faltó eso, quizás yo creo que le faltó eso porque ella se va más a la novela de enigma, del misterio que se tiene que descubrir, y no por ejemplo, la acción, a la acción, sí, a explorar la perversión de la condición humana, que eso sí hacen en Estados Unidos muy bien, desde la tradición de todos los novelistas. Ahorita yo estoy leyendo mucho a John O'Connolly, que no es gringo, es inglés, pero bueno, no, es irlandés. Se vino a hacer toda su novelística a Estados Unidos. Y entonces explora de manera extraordinaria la condición humana y la perversidad de la condición humana. De hecho, está ahorita esta cuestión del tema del abuso infantil, de la pornografía, y él lo explora de manera tremenda, da miedo, pero eso no lo hace María Elvira. María Elvira se va a crear un enigma y a tratar de resolverlo con el ingenio. Eso es interesante, pero al final de cuentas es un poco naïve, es un poco ingenuo. Pero bueno, a final de cuentas en su tiempo lo que distingue a María Elvira es dar ese paso. Ella evidentemente fue una gran luchadora social. Ella como licenciada, abogada. ¿Participaba en la lucha social? Fue política, tiene una lucha política social muy interesante. Fue de las que abogó para el voto de la mujer, femenino, para el reconocimiento a la figura femenina. ¿Vivió en México? Desde la política, vivió muchos años en México. Y desde la política, porque sí le entró a la cuestión de los partidos y todo eso. Que O'Connolly fue muy prolijo, ¿no? Sí. ¿Todavía vive? Está joven, de hecho es más joven que yo. Wow. Entonces, bueno, yo, ¿quién dijo que yo era joven? Pero sí. Bueno, sí, según un dato que acabo de leer. Sí, también. Sí, acaban de pasar algo. Joven. Entonces todavía está uno verde. Sí. Entonces, escribe una novela cada año y tiene una línea muy interesante. Yo lo que estoy haciendo esta pandemia, además de engordar, es estar leyendo a O'Connolly. Sí. Porque sí son como de la serie de Charlie Parker, de Beers, son como 20 textos. Sí. Y la verdad es que te atrapa. Entonces ahorita y no pequeños, o sea. No, son libros chonchos. Sí. Entonces el asunto ahí con él es que te atrapa. Te atrapa y te digo, explora esta cuestión perversa de la condición humana, muy, muy perversa, sumamente difícil. No son textos fáciles. Y está bien leerlo ahorita en la pandemia porque así se te apagan las ganas de estar matando gente. Sí, pues desfogas volverse un poco esa parte tuya sociópata. Sí, exactamente, ahí se desfoga ahorita que está uno encerrado. Pero bueno, el asunto es que María Elvira no se va por esa línea, se va por la línea del ingenio, pues. Sí. Pero esta cuestión de la lucha social que ella establece, la lucha política, porque repito, sí sí buscó estar acomodado, por lo menos como afiliada del PRI. Malamente ahorita tenemos nosotros una referencia mala del partido, pero al final de cuentas cada quien dentro de sus ideas políticas iba a un lado o para otro, y ella luchó desde esa posición, luchó por la posición femenina, luchó muy bien y hizo cosas muy favorables de hecho tiene textos un poco sociológicos, vamos a decirlo, sobre la familia, sobre la cuestión de la posición de la mujer. Entonces es una gran luchadora por la posición femenina. Y malamente, repito, también fue catalogada dentro de un género que aparentemente no le pertenecía a la mujer, cosa que ya es absurda, es estar discutiendo eso. Si una mujer escribe de una manera, de otra, o dentro de un género, o el otro, es totalmente absurdo.
Entonces, la rareza ahorita de María Elvira sería como que descatalogada, Sí, 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 anacrónica, porque entró a un género que dijeron en su momento no le pertenecía. ¿Por qué? Agatha Christie lo había hecho muy bien, entonces ella entra y lo hace no de manera magistral, eso hay que decir. Sí tiene algunos cuentos así maestros, tiene algunos textos totalmente maestros, pero su estilo sí se vuelve caduco pronto. Es decir, ahorita valdría la pena leerla, encontrar esos textos. Esta colección que se publicó hace unos años por parte del Instituto. 7 años. 7 años, exactamente. Bueno. O 6, no, 6, salió como hace 6 años. Lo que pasa es que salió para conmemorar los 450 años, pero salió un par de años después. Sí. Pero es una recopilación inédita de toda la obra cuentística de María Elvira. Y dentro de estos cuentos, que los pueden conseguir ahí en el Instituto de Cultura, vale la pena leerlo para conocerla, y vale la pena también porque algunos cuentos tienen un nivel extraordinario de textura literaria, y que ahorita lo que dices, no hay muchos practicantes del género policíaco, del género negro. Sí los hay, ¿verdad? Pero son pocos, son contados, y no nos atrae. Y mucho menos del estilo de María Elvira, porque lo que sí tiene María Elvira es que entreteje claves para ir descubriendo, para ir llevando al lector a descubrir quién es el criminal, el asesino, el ladrón del texto. Entonces, pero más ella, yo creo que es muy convencional, muy convencional. Más allá de eso, es ejemplar por esa lucha, ejemplar por la obra que hizo, extraordinaria, extraordinaria por su tiempo, extraordinaria por la época, pero ahorita, repito, estilísticamente quizás ya no sea tan... Pues es que déjame decirte que también es como una forma muy canónica de ver la literatura desde el punto de vista muy muy apegado a la obra en sí, ¿no? Cuando pues también podríamos verla, bueno, yo propongo pues pensar en cómo se atrevió o sea, sí situarla en su tiempo y en su contexto y ver desde ahí su rareza, ¿verdad? Sí, dices, bueno, la obra en sí hoy la leemos y pues es convencional, tiene algunos textos bien logrados, pero no es nada raro, nada extraordinario. Sin embargo, ella en su tiempo, en su contexto, pensando, poniéndote en los zapatos de ella, dices, ay, ¿y de dónde le surgió esa locura de empezar a escribir cuentos policíacos, no? O sí. sea, ¿qué pasó por su cabeza para que ella, en lugar de dedicarse a hacer lo que pues convencionalmente podría haber hecho, se puso específicamente a hacer eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que atañe un poco más a la persona, no tanto al escritor, o sí al escritor, pero de otra perspectiva, pues es que podríamos ver esa rareza en María Elvira, ¿no? Sí, la cuestión es esta. A mí me gusta, y lo he trabajado en los cursos que hemos dado, en los diplomados, en los seminarios que hemos dado para conocer obra literaria. Hemos dado sobre José Revueltas, sobre escritores duranguenses, literatura norteamericana, literatura mundial. Muchos, bueno, hace buen rato que no nos juntamos para esto, pero a mí me interesa mucho ver el contexto del escritor y el valor del escritor en general. Sí. Digamos, pasando Nelly con Cartucho, el valor literario está dado. O sea, el Cartucho se va a leer, yo creo, por mucho más tiempo. Y esta sí es una literatura rara. O sea, ahí sí su literatura en sí es rara. Sí. Su lenguaje es raro. Es, digamos, un encuentro con una voz muy particular. Sí, su voz, lo de Nelly en Cartucho. Sí. Lo de María Elvira, digamos que no es tanto en ese sentido. Sí. Pero el valor que tiene su literatura es mucho, porque, repito, a mí me gusta ver dentro del contexto, dentro del momento.
Lo que sí yo puedo decir es que ahorita una editorial comercial sería difícil que se animara a publicar, a menos que fuera una selección muy bien cuidada de los textos de María Elvira, vendería muy bien, pero no sería un bestseller. En el caso de José Revueltas, él tiene obra de gran valor y de gran novedad, digo, luto humano para su tiempo, pero también si se leyera en estos tiempos habría que valorar el momento, habría que valorar el contexto. Lo de Nelly sí destaca, porque el valor literario de la obra es muy particular, te atrae desde el momento en que tú abres cartucho y ves lo que está narrando, y desde el punto de vista que se está narrando desde esa niña, que repito, es Nelly, que nunca perdió su voz, que escribió tal como vio las cosas. Entonces el valor de Nelly en cartucho es extraordinario. Y ella sí escribió una obra rara. Todos estos personajes, repito, que estamos platicando de José, son raros en sí mismos, hay algo de extrañeza. De por sí los duranguenses sí somos raros, somos extraños. Repito, no para decir que somos muy especiales y que somos lo mejor del mundo. Eso lo podemos hablar en la cantina y pistear a toda. Pero la verdad es que cada quien tiene sus propias rarezas que los hacen particulares. Pero aquí, a final de cuentas, esta cuestión del signo del escorpión nos marca. Nosotros somos un poco brutos, brutos, pero a la vez tiernos. O sea, oye, justo lo que, y eso que tú me decías ahorita al principio, que en la poesía de Nelly no encontrabas, pero sí también es muy rara en su lenguaje. Y yo me acordé cuando veníamos a hablar de estas rarezas, pues me acordé justo ahorita que dices que cómo somos los duranguenses en general, y yo digo, es que estos versos de Nelly son, o sea, deslumbrantes en ese sentido, nos dan mucha luz en este sentido que estás hablando. Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura, yo sé que vine de una claridad. Brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, que soy montaraz. Cuántas cosas dicen porque vine de allá, de un rincón oscuro de la montaña, mas yo sé que vine de una claridad. O sea, montaraz, brusca, fuerte, de frente. Muy bonito ese poema, muy bonito. Sí, no, es ella, o sea. Sí. Y lo que dice José Revueltas en El signo del escorpión, lo que dice aquí Nelly Campobello, es así, o sea, nosotros tenemos eso, y desde ahí, cuando recuperas esa voz, es cuando dices esto. A mí me gusta, por ejemplo, hablando de escritores actuales, creo que alguien que no ha perdido eso, y me gustan algunos de sus poemas, es Petronilo. Petronilo me gusta cuando recupera esa voz, cuando se siente y dice, soy de rancho, soy tal, y voy a escribir esto. Entonces, sí hay autores, repito. Luego, cuando uno trata de hacerse intelectual y trata de hacer esa literatura que entre comillas uno, entonces que paradójicamente es bien difícil lo que dices, o sea, mantener tu rareza está bien canijo. No es fácil, no es fácil, no es nada fácil. Sentarte, yo en los últimos textos que he escrito, me he dado cuenta de esa trampa, me he dado cada vez más cuenta de esa trampa, que digo, es que quiero escribir bonito, ¿por qué tengo que escribir bonito? Yo no escribo bonito, la gente sabe que yo no escribo chistoso, para empezar, porque hay unos que me han criticado que no escribo chistoso. No escribo chistoso, y tampoco escribo bonito. Entonces, pero a veces me veo ya sentado y digo, ay, aquí quise escribir bonito, aquí quise escribir como realismo mágico, qué chafa. Entonces tiras eso. Oye, deberíamos de escribir un libro de autoayuda escritoril, o sea, en que te aceptes como eres, ¿no? En que no trates de agradar a todo el mundo, ¿no? Un poco de terapia. Sí. De decir, yo soy y ahí va, ¿verdad? Como les... Aceptarte como eres. Sí, evidentemente digo, hay que manejar las técnicas. Evidentemente José Revueltas era un estudioso de la literatura, sabía mucho de la literatura europea, de la literatura de
de Rusia, de muchas latitudes, conocía muy bien a Dostoyevsky, leían muchas cosas, pero, pero lo que pasó con Y Nelly, esta por ejemplo, Nelly Nelly no. es, bueno, Así, ¿no? Fue la cosa sí, bruta que salió y no sé qué tanto la tallerió Martín Luis Guzmán, ¿verdad? No sé qué tanto... En su primer libro de poemas, no, ¿verdad? Ahí ni lo conocía y ese sí salió muy fresco y sí. donde salen todas estas cosas. Pero en Cartucho se supone que sí estaba ya al lado de Martín Luis Guzmán y yo siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? De saber hasta qué punto Martín Luis le metió tijera o no. Pero si lo que haya hecho Martín Luis, ya sea dejarla o meterle un poquillo, pues lo hizo muy bien. Le pasó como a Rulfo, yo creo. Fue el caso también de Nelly Campobello, que lo que hizo el editor de Rulfo, lo que hizo es quitarle la literatura. Dijo, aquí Uf, quieres hacer literatura, vas para bye. atrás. Y me refiero a hacer literatura cuando quieres, cuando te contagias de aquello que leíste y quieres fingir lo que no es. Quieres escribir bonito, que es lo que yo digo, que a lo mejor no se entiende del todo, Sí. pero escribir con todas esas influencias que tenemos que vienen de la gran literatura. Digo, los modernistas son extraordinarios. Pero si yo me pongo a escribir un poema, para empezar yo no escribo poemas, pero si me pusiera a escribir un poema y estoy influenciado por el modernismo, lo voy a hacer muy chafa, lo voy a hacer chafa. Entonces, Sí. ese es el asunto. Pero Nelly es extraordinario, y repito, hay autores que también podemos, no solamente mujeres, también, bueno, está Beatriz Quiñones, por ejemplo, Beatriz que Quiñones. también cae en estos... ¿Era ah, ensayista más Beatriz? era un Poeta, gran sí. poeta. Yo no he leído todo no la conozco a fondo. Hay gente aquí en Durango que la conoce muy bien, está Flor, el mismo José Reyes, hay mucha gente que la conoce muy bien, hay otros que la han leído también. Yo no la conozco tan a fondo, pero lo poco que he leído y sobre todo lo de narrativa, que estuve revisando ahí unas cosas de ella, sobre todo esta novela que quedó inconclusa del Cerro del Mercado, pues también es una autora muy buena y también es ensayista. Sí, pues en general sí la literatura de Durango es rara por sus particularidades pues por ejemplo, de lo que nos ha hablado María Rosa Fiscal, que es del desarraigo en algunos casos, que no se ha hecho aquí, pues, ¿verdad? La que ha sido más célebre. Pero ya ahora con este mundo tan conectado, pues ya es difícil. Ya las escritoras, los escritores actuales, pues ya desde Durango pueden perfectamente hacer su literatura y sí estamos ya muy universales, ¿no? Sí, es por ejemplo el caso de De Liliana, Liliana. que desde acá está haciendo. Y a Liliana yo no he leído bien sus últimos textos, ya perdí de vista por lo menos los últimos dos. ¿Los de Tusquets no los has leído? No, pero lo que sí sé y lo que leí antes de ella, lo que estaba leyendo, casi todo lo había leído, es que ella sí creo que está conservando una voz muy particular y está conservando sus experiencias, su propia figura como mujer ante el mundo Sí, y totalmente. eso le está dando mucho valor. Sí, sí, Liliana, fíjate, no sé si su voz pueda ser tan rara porque sí estamos muy pegadas, ¿no? Y necesitaría despegarme un poco para saber si qué tan rara sería. Lo que sí es que Liliana sí escoge temas raros, ¿no? O sea, las dos de Tut, que es el monstruo pentápodo y Pandora, los dos hablan de fenómenos, es decir, de personajes con peculiaridades físicas. En Pandora, pues una mujer muy gorda, ¿cómo se le dice esta palabra? Mórbida, ¿no? Mórbida, sí. Ajá, y su pareja, la pareja de Pandora, es un tipo que además tiene un trastorno psicológico también, que es de estos que les gustan las gordas y que les gustan ser aplastados en la intimidad, ¿no? Y entonces, pues son raros, ¿no? Escogió Sí, Liliana cosas rarísimas
Y en el monstruo pentápodo, pues también el tema de los enanos y así. Y que, por ejemplo, en la novela de Atenea Cruz también recoge con este tema de los fenómenos también, Sí. ¿no? Sí, no, y no solo es El la tema. cuestión temática, es, por ejemplo, en Liliana yo sí veo a una autora ahí narrando desde su particular Sí. punto de vista. Y lo ha conservado y lo ha mejorado a lo largo de sus textos. Repito, sin conocer los últimos, pero más o menos teniendo esa referencia. Los cuentos sí has leído Sí, los sí, sí, cuentos sí. de Liliana, que Sí, es extraordinaria cuentista. sí la ubico ahí, pues, más allá de la temática, porque uno puede hablar de 20,000 cosas, ¿no? Y no se trata de que vengas del rancho y que hables nada más del rancho, se trata de que hables desde Del tu posición que espíritu tuviste del rancho. de haber llegado del rancho, o en el caso de la literatura en Durango, que nunca ha dejado, bueno, De que esto lo va a ser ver gente, provinciana, ¿o qué? luego debe uno cuidarse De, porque te empiezan a criticar, ¿verdad? Pero a final de cuentas seguimos, más allá de esta conexión que sí tenemos, seguimos siendo eso que describió Nelly Nelly, Campobello, sí. ese carácter bruto, Brusco. rudo, brusco que tenemos, y esa conexión con el lado humano, el lado tierno, con la humanidad del individuo, a eso lo tenemos aquí. Es el alacrán que dice, bueno, el escorpión que dice José. José Revueltas, que se asoma con ganas de ser nombrado, con ganas de ser querido, con ganas Pues de sí. tener un poquito de calidez, Reconocimiento de de... calor. Entonces, no hemos dejado de ser eso, y hay que platicar el mundo como lo vemos desde ahí. No, entonces, si queremos hablar, sí, de naves extraterrestres y de esto, sí, pero desde ahí nárralo, desde donde estás. Ese es el punto. Ya ven por qué Jesús es tan buen tallerista, así ya ahorita nos ha dado varios así cosas que te ayudan mucho en la escritura, ¿no? Ese consejo que dices, pues está... Yo creo que ese es el... Y te digo, yo a veces me sorprendo que estoy ahí escribiendo en las mañanas y digo, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? Porque se oye mal, me escucho mal, me lo van a botar rápido. Sí, la autenticidad está Sí. ahí medio jugándote mal rollo. Y y pues yo fíjate que quería hablar un poquito de otra, es más conocida como periodista, de Juana Belén Gutiérrez, pero pues sí sería más rara como su vida también, ¿no? En su literatura, en su poesía sí trata ella de... Es rara en ese sentido de que dices, o sea, como una chavita de 16 años en San Pedro del Gallo consigue un libro de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O sea, Sí. ¿de dónde? ¿Qué onda? ¿Qué onda con ella? Que consigue este libro y lo admira durante toda su vida y por eso escribe poemas, ¿no? Y tiene algunos poemas Juana Belén Gutiérrez, pero lo más conocido pues es su obra periodística, donde, bueno, era súper así, aguerrida, ¿no? O sea, bien aguerrida, y le tiraba a Díaz así. La metieron a la cárcel N veces, alguna vez hasta las hijas la acompañaron allá a la celda de la cárcel de Belén. Y donde sí hay un libro que es un texto bastante raro, digamos, pero sí es como algo de historia, de sociología, ¿no? En este afán de ella como de estar siempre en la lucha por los derechos, en este caso, pues primero se fue de zapatista, ¿no? O sea, una mujer que nace en el mismo municipio que Pancho Villa, o sea, nace en San Juan del Río, y casi son de la edad, tienen casi la misma edad Juana Belén y Pancho Villa, pero ella decide irse al zapatismo, ¿no? O sea, rara, ¿no? Y entonces toda su vida es luchadora social, y en fin, desde su periódico Vesper. Y en sus textos pues sí está muy apegada a una aspiración a sonar como los románticos, ahí sí
ni pensarlo, porque además pues nace en el 75, ¿no? Entonces la poesía que le toca ya es no, tardío, pero bueno. Y y en sus textos políticos pues sí es muy incisiva, muy peculiar, y sí tiene un libro raro así sociológico, digamos, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué impulsa a esa mujer en ese contexto a leer a los anarquistas, a los rusos, ¿no? Y dices, ¿de dónde? ¿Y de dónde le llegó un libro de Gustavo Adolfo Bécquer? Y ya fue la bujía para empezar a escribir, ¿no? A dedicarse a escribir. Como una mujer de ese tiempo osó creerse escritora, ¿no? Osó a dedicar su tiempo, que además pues vivían en la pobreza, ¿no? Que no tenían las herramientas necesarias, no tenían, estaba a años luz la habitación propia que quería Virginia, ¿no? Para que podamos escribir, ¿no? Que aún hoy en día, pues yo sí envidio a los escritores hombres, ¿no? Ayer no sé qué amigo me decía, oye, ¿cuál sería así tu rollo hedonista total? Le digo, ay, estar días leyendo y escribiendo, le digo, eso sería así, el éxtasis total mío. Pero tengo 2 hijas, o sea, eso va y bórralo de tu vida, jamás, ¿no? Y creo que sí, hoy en día, como hombre sí te puedes dar ese espacio, un poco más. Bueno, yo sí cuido a mi hija. Bueno. Bueno, ahorita que estabas comentando esto, es que sí tenemos escritoras y escritores, ¿verdad? A mí la cuestión del género, sí, seamos inclusivos, no de género. Sí, algún día platicaré mis ideas sobre la cuestión de género, pero lo que sí creo es que hemos valorado poco a nuestros escritores en general. Bueno, conocemos a José y cuando se platica de José Revueltas es un anecdotario y todo el mundo lo conoció y todo el mundo lo saludó, todo el mundo bebió junto a él, entonces somos grandes porque convivimos con él. Es como políticamente correctísimo, ¿no? Decir que... Sí, ahorita te acomoda haber conocido a Revueltas y haber estado con él. Se habla poco de su obra literaria, nosotros ya lo hicimos, leímos toda su obra literaria ahí en un seminario en el Instituto de Cultura. Pero son grandes personajes, son grandes luchadores. Si algo distingue, pues, ahorita con lo que acabas de platicar de Juana Belén, lo que distingue a nuestros escritores es eso, lo que distingue a María Elvira, lo que distingue yo creo, ahorita que dices de cómo le llegó un texto de Bécquer allá en San Pedro del Gallo. A Juana Belén, yo creo que más bien ella lo buscó, o sea, ella venció la frontera y dijo, sabía que estaba buscando algo y encontró a Bécquer. Son gente que busca, gente que no se conforma con estar ahí, sino que busca, en todos los casos, en María Elvira, en él, y creo que lo que nos falta, en el caso de Beatriz Quiñones, por ejemplo, lo que nos falta es construir esas grandes biografías. Yo sé que de Nelly ahorita mostrabas una biografía que hay. O sea, ¿sabías que Nelly fue vidente? No sabía, y yo también lo soy. Una vida súper peculiar la de Nelly Campobello, una vida extraordinaria para hacer un documental, ¿no? Una peliculona. Fue vidente en Juárez. Cuando se fue a vivir a Juárez, era Zobeida, una adivinadora. Eso es extraordinario. Y creo que de Juana Belén también hay. Juana Belén, su biografía también es hay pero lo que lo que estaba viendo es que no hay biografía de María Elvira. Sí. No hay biografía. No hay biografía. ¿De Beatriz? Completa de Beatriz. De Beatriz, que también fue. Que bueno, Beatriz es más reciente y a lo mejor es todavía. Es muy dolorosa la vida de Beatriz, entonces a lo mejor sería muy difícil. Pero tenemos grandes experiencias, grandes vidas. El mismo Antonio Estrada, con todo lo que vivió en la Guerra Cristera, con la cuestión de su papá, y que también es una voz muy peculiar. Sí. Entonces, y que también en el caso de Antonio Estrada, en la novela de Rescoldo,
extraordinario, ¿verdad? Te deslumbra. Y luego ya en la sed junto al río, entonces ya ves que trata de hacer otro tipo de literatura y dices, todavía es Conserva algo. conserva esa luz que tiene Rescoldo, pero ya se va perdiendo un poco en la literatura, que es lo que he estado sosteniendo. Pero bueno, Sí. entonces sí, yo no sé si a mí me alcanza la vida hace rato Para echarte una biografía que dijiste que era un gran escritor grande, sí, ya estoy grande. No. No sé si como proyecto luego hacer una biografía de María Elvira, porque la verdad sería interesante el trabajo. Y después pensar y eso lo sabe más, repito, Flor, José Reyes, hacer una biografía de Beatriz también sería extraordinaria, porque los gringos sí consumen mucha biografía, mucha non-fiction, literatura de non-fiction, y nosotros no hacemos tanta crónica, tanta biografía, y eso nos hace falta. Tenemos personajes extraordinarios. Sí, y fíjate, ahora que hablas de la crónica, yo creo que eso podríamos dejar así ya para terminar esta charla, aventurarnos como escritores más en la crónica. Creo que desde ahí está menos difícil perder esa autenticidad de la que hablamos al principio. Creo que la crónica sí te da un poco más para aventarte tu rollo neto duranguense, lo que traes, tu voz, ¿no? Es un género padrísimo la crónica que deberíamos de incentivar más. En el instituto, pues sí, el año pasado se hizo un concurso de crónica, pero el objetivo pues es como de largo plazo, ¿no? Que escribamos más crónica, no tanto los premios, que los premios ayudan, pero ojalá así como escritores nos pongamos más a escribir crónica, que creo que es una forma un poco más fácil de ir no perdiendo esta rareza que nos distingue, si se puede llamar así. Yo creo que no escribimos crónica porque todavía estamos en la idea que teníamos hace 20, 30 años de que en Durango no pasa nada. Y entonces como estamos en Durango no pasa nada, pues ¿qué platicamos? ¿De qué hacemos crónica, verdad? Si aquí no hay, pero sí hay cosas que pasan, ¿verdad? Sí, ahorita estamos muy quietos con esta pandemia, pero bueno, la pandemia misma y escribir desde esa posición del yo, cómo veo las cosas, pues digo, la pandemia va para muchos textos, muchos clichés también, muchas cosas un poco charras, pero también puede dar cosas buenas, porque al final de cuentas, bueno, aquí está raro, ¿verdad?, cómo hemos vivido la pandemia, pero... Sí, pues es raro, es un camino que todo resulta incierto, ¿no? De aquí para adelante no sabemos ni el mes siguiente qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, pues estar en esa incertidumbre creo también un poco te debe como escritor despertar cosas, inquietudes. Pues muchas gracias, Jesús. No, esperemos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Secoart, porque además pues tienes mucho para darnos y pues nada, con esto nos despedimos por hoy. Gracias. Gracias. ¿Cuántos serían total?